La vía de los pentosa fosfatos forma parte del metabolismo anabólico de los hidratos de carbono y está vinculada con procesos como la glucólisis y la gluconeogénesis. La glucosa, una vez que ingresa a la célula, es fosforilada, como ya habíamos visto anteriormente, y puede seguir diferentes caminos pertenecientes al metabolismo anabólico o catabólico según las necesidades de la célula. En la vía de los pentosa fosfato se forman como productos principales de esta vía la ribosa, ¿sí?, que es un azúcar de 5 carbonos y que va a formar parte de compuestos tan importantes como los ácidos nucleicos, ciertas coenzimas como el NAD, el FAD, la coenzima A, y además este compuesto puede interconectarse con otras partes del metabolismo, como vamos a ver más adelante. Además de generar ribosa, esta vía genera poder reductor. El NAD reducido, pero diferente al que vimos en la parte de la respiración aeróbica, en este caso tiene un grupo fosfato. Por lo tanto, se llama NAD fosfato reducido. Esta coenzima, a diferencia del NAD reducido, se utiliza para otorgar poder reductor en procesos de biosíntesis de la célula, a diferencia del otro NAD que se dirigía a la cadena respiratoria para otorgar sus equivalentes de electrones con el objetivo de la síntesis de ATP. Además, en esta vía se obtienen intermediarios derivados de los azúcares de 3 a 7 carbonos, ¿sí? Y estos compuestos tienen relación con otras partes del metabolismo celular. Todas estas reacciones de obtención de ribosa, de poder reductor y de todos estos intermediarios de diferente número de carbono se dan por completo en el citoplasma de todas las células. Esta vía se forma de 2 fases o 2 etapas. La podemos dividir en 2 partes. Una que es oxidativa y la otra que es no oxidativa. La primera, la parte oxidativa de la vía de las pentosas fosfato, consiste en partir de la glucosa 6-fosfato, que también la comparten, como dijimos, procesos como la glucólisis y la gluconeogénesis. Se parte de este compuesto de 6 carbonos para obtener ribulosa 5-fosfato, que es un azúcar de 5 carbonos. Esta conversión se da en distintas etapas, en donde, por ejemplo, la primera, que es la etapa más importante de esta vía, es la primera reacción de oxidación, en donde se produce el primer NAD-fosfato reducido. Se cataliza por la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. Después de esto hay una isomerización y posteriormente viene la segunda oxidación para obtener la ribulosa 5-fosfato, acompañada de una descarboxilación, que es lo que hace obtener un azúcar de 1 carbono menos que el inicial. Entonces, estas etapas permiten obtener, como dijimos, ribulosa 5-fosfato, que después va a derivar en ribosa 5-fosfato, y poder reductor. Este primer paso, como dijimos, es el más importante de esta rama porque es la que regula la velocidad de la vía. Fíjense, la regulación justamente se da en esta etapa en donde el mismo producto de la reacción, que es el NAD-fosfato reducido, es la que controla la velocidad de la vía. Si hay mucho NAD-fosfato reducido, la vía se ve frenada, y en caso de que falte este compuesto, la vía se va a ver con mayor velocidad, se va a dar con mayor velocidad. Esta otra figura representa la fase no oxidativa de la vía de las pentosas fosfato. En esta rama, la no oxidativa, vemos cómo los
azúcares de 5 carbonos, por ejemplo, la ribosa 5-fosfato, que es la que se obtuvo como producto de la primera fase, puede llegar a isomerizarse para formar ribosa 5-fosfato o silulosa 5-fosfato. ¿Sí? Mediante la acción de enzimas como la transaldolasa y las transacetolasas, se van a interconvertir estas moléculas en otras moléculas de distinto número de carbono. ¿Sí? Fíjense cómo 2 moléculas de 5 carbonos dan por resultado, o sea, 10 carbonos en total, dan por resultado una molécula de 7 y una molécula de 3 carbonos. Si combinamos estas dos, podemos obtener una molécula de 4 carbonos y otra de 6 carbonos. Y así interconvertirse entre ellas para obtener como producto final de esta fase no oxidativa la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Ambos compuestos relacionados, como dijimos recién, con los procesos de la glucólisis y la gluconeogénesis. Todos estos compuestos intermediarios, además, se vinculan con otras partes del metabolismo celular que los requieran. Lo vamos a ver como un ejemplo en el ciclo de Calvin, ¿sí? Que forma parte de la fotosíntesis, la importancia que tiene esta vía para la síntesis de la glucosa. Fíjense en esta figura cómo se ejemplifica el traspaso de las moléculas carbonadas de un azúcar a otro para obtener estos productos que dijimos recién. Las transaldolasas son capaces de transferir grupos de un total de 3 carbonos entre las moléculas, mientras que las transacetolasas son capaces de transferir grupos de 2 carbonos entre las moléculas para obtener, como ya dijimos, compuestos biocídicos de 3 a 7 carbonos. ¿Dónde se lleva a cabo principalmente esta vía de las pentosas fosfato con este objetivo que ya dijimos? Síntesis de ribosa, síntesis de poder reductor y de intermediarios de 3 a 7 carbonos. Esto se lleva a cabo, por ejemplo, en el tejido adiposo, en donde se generan grasas y necesitan mucho poder reductor para que se sinteticen estos compuestos. Recuerden que los procesos de biosíntesis, que forman parte del anabolismo de la célula, siempre se parte de compuestos más simples, que están más oxidados, para obtener productos más reducidos y de mayor tamaño. Para que estos compuestos, que son los productos, estén más reducidos, necesitan incorporar electrones. Los electrones provienen del NAD-fosfato reducido, que en mayor medida son los que van a actuar en estas reacciones. Recuerden que el otro NAD, que no tenía el fosfato, una vez reducido se dirigía, como dijimos, a la cadena de transportadores de electrones para la síntesis de ATP. Un ejemplo muy importante que se descubrió hace muchos años de la importancia de esta vía, de la importancia del NAD-fosfato reducido, ¿sí? Y de la enzima, justamente, la glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, que es la que cataliza la primera reacción de la fase oxidativa de la vía del pentosa fosfato, es, por ejemplo, en la estabilidad de los glóbulos rojos. Cuando hay deficiencia de esta enzima, no se produce NAD-fosfato reducido porque la fase oxidativa de la vía de los pentosas fosfato se ve afectada. Frente a la ausencia de este NAD-fosfato reducido, un compuesto que interviene en la estabilidad de los glóbulos rojos, que se llama glutatión, no logra estar en su estado reducido. Es decir, el NAD-fosfato reducido aporta los electrones para que el glutatión esté en su forma reducida y que a su vez permita que las ciertas proteínas del glóbulo rojo también estén en su estado reducido. Todo este sistema, estando en su estado reducido,
hacen más estable a la membrana de los glóbulos rojos. Si esto no ocurre, la membrana de los glóbulos rojos se vuelve inestable. Pero esta situación puede pasar desapercibida, siempre y cuando ningún factor externo se incorpore al organismo que afecte la estabilidad de los glóbulos rojos. Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, que son agresivos frente a la membrana de los eritrocitos. Sumado a esta situación de la ausencia de NAD-fosfato reducido, puede ocasionar la ruptura de la membrana de los glóbulos rojos, una hemólisis, liberación de la hemoglobina, y producir al individuo que padezca de este problema anemias, ¿sí?, que pueden llevar hasta la muerte. Por lo tanto, este es un ejemplo de la importancia del buen funcionamiento de todas las vías que tenemos en el organismo. Por ejemplo, como dijimos, la importancia de la estabilidad de las células que forman parte de la sangre.